Hola, apreciados compañeros y tutor. Hoy hablaré sobre la lectura escogida para este trabajo final y sobre todo del autor Norberto Bobbio, quien fue un influyente politólogo y filósofo del derecho italiano del siglo XX. Se destacó por su análisis sobre democracia, liberalismo socialista y derechos humanos, siendo un referente del liberalismo de izquierda. Entre sus obras más reconocidas figuran El futuro de la democracia, Estado, Gobierno y sociedad, liberalismo y democracia y derecha e izquierda. Fue senador vitalicio, miembro de la comisión redactora de la Constitución italiana en 1947 y galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 1994 por su prolífica y destacada labor académica e intelectual. Sobre las dos principales formas para el estudio del Estado, las dos fuentes principales para el estudio del Estado son la historia de las instituciones políticas y la historia de las doctrinas políticas. El autor define la historia de las instituciones como una disciplina que analiza las estructuras y funciones y evolución de las instituciones a lo largo del tiempo, así como su relación con otros aspectos de la sociedad, como la economía, la cultura y la política. La historia de las instituciones se ha desarrollado a partir de la historia del derecho y se ha expandido para incluir el estudio de las instituciones políticas, sociales y económicas. Además, la historia de las instituciones también se ocupa de cuestiones más prácticas como la elaboración de políticas públicas y la toma de decisiones en el ámbito institucional. Por otro lado, la historia de las doctrinas políticas se enfoca en el análisis de las ideas y teorías políticas que han surgido a lo largo del tiempo. Esta disciplina se centra en el estudio de diferentes corrientes de pensamiento político, las ideas y teorías que han influido en la forma en que se entiende el poder político y su relación con la sociedad. En la historia de las doctrinas políticas se puede encontrar diferentes enfoques teóricos como el liberalismo, el marxismo, el anarquismo, el conservadurismo, entre otros. Estos enfoques teóricos han surgido en diferentes momentos históricos y han influenciado en forma en que se ha organizado y ejercido el poder político en diferentes sociedades. Es importante estudiar tanto la historia de las instituciones políticas como la historia de las doctrinas políticas, porque ambas fuentes son necesarias para tener una comprensión completa del Estado y su funcionamiento. Para poder estudiarlo, también se menciona que aparte de las fuentes literarias y no literarias, se necesitan otras fuentes para comprender a fondo los mecanismos del poder en un sistema político. Sin embargo, el texto no especifica cuáles son esas fuentes adicionales. Es posible que se refiera a fuentes como documentos oficiales, registros históricos, archivos gubernamentales, estadísticas, entre otros. En general, el estudio del Estado requiere una amplia gama de fuentes y disciplinas para tener una comprensión completa de los mecanismos de poder en un sistema político. Sobre los tipos de Estado y sus formas de gobierno, el texto menciona el Estado se puede distinguir con base en dos criterios principales, el histórico y el referente a la mayor o menor expansión del Estado frente a la sociedad. Con base en el criterio histórico, la tipología más común y acreditada entre los historiadores de las instituciones es aquella que propone la siguiente secuencia: Estado feudal, Estado estamental, Estado absoluto y Estado representativo. El Estado feudal es una forma de Estado que se caracteriza por el ejercicio acumulativo de diversas funciones directivas de parte de las mismas personas y por la disegración del poder central en pequeños núcleos sociales. En el sistema feudal, el poder político y económico están en manos de señores feudales, quienes controlaban la tierra y los recursos y tenían vasallos que le debían lealtad, servicio militar. El rey o el emperador tenían un papel nominal en el gobierno, pero en la práctica su poder era limitado y dependía de la lealtad de los señores feudales. En resumen, el Estado feudal es una forma de gobierno descentralizada
en la que el poder político y económico está en manos de señores feudales y el rey o el emperador tienen un papel nominal en el gobierno. El Estado absoluto es una forma de Estado que se caracteriza por la concentración y centralización del poder en manos del monarca. Según el texto, la formación del Estado absoluto se da mediante un doble proceso paralelo de concentración y centralización del poder en un determinado territorio. Por concentración se entiende aquel proceso a través del cual los poderes se concentran en manos del monarca, mientras que por centralización se entiende aquel proceso a través del cual el poder se centraliza en la capital del Estado. En el Estado absoluto, el monarca tiene un poder absoluto y no está limitado por ninguna ley o institución. El monarca es el único que toma las decisiones y no tiene que rendir cuentas a nadie. El Estado estamental es una forma intermedia entre Estado feudal y Estado absoluto. Según el texto, se caracteriza por una gradual institucionalización de los contrapoderes y también por la transformación de las relaciones personales propias del sistema feudal en relaciones entre instituciones. De esta forma de gobierno se forman órganos colegiados que representan a diferentes estamentos sociales y que tienen ciertos derechos y privilegios que hacen valer frente al poder soberano. Y por último, el Estado representativo es una forma de Estado que se caracteriza por la representación de los individuos en el gobierno. Según el texto, el desarrollo del Estado representativo coincide con las frases sucesivas de la ampliación de los derechos políticos hasta el reconocimiento del sufragio universal masculino y femenino. En el Estado representativo, los individuos eligen a sus representantes mediante elecciones libres y democráticas. Estos representantes, a su vez, toman decisiones en nombre de los ciudadanos y rindan cuentas a ellos. En el Estado representativo, la representación por rangos o corporativa es sustituida por la representación de los individuos. Para concluir, se vale añadir la mención del gobierno, a la teoría del gobierno mixto de Gaetano Mosca, que sostiene que los mejores regímenes son los gobiernos mixtos, donde se combinan diversos principios y se separa el poder religioso del poder laico y el poder económico del poder político. Una interpretación propia que voy a hacer del Estado como forma de organización de la sociedad consiste en que el Estado ha surgido a lo largo de la historia como una manifestación fundamental de la organización del poder político y control sobre territorios y poblaciones específicas. En este devenir histórico hemos observado diversas configuraciones estatales, desde las descentralizadas formas de poder en el sistema feudal hasta la concentración absoluta del poder en manos de un monarca en el Estado absoluto. Un aspecto crucial de la evolución del Estado es la dinámica relación entre poder político y las distintas agrupaciones y clases sociales. En sus etapas iniciales, como en el feudalismo, el poder estaba en manos de una aristocracia terrateniente descentralizada. Con la transición hacia el Estado absoluto, presenciamos la centralización total del poder en la figura del monarca. Posteriormente, en el Estado estamental surgieron instancias de representación y negociación entre el poder central y los diversos estamentos. La culminación de este proceso se encuentra en el Estado representativo, donde se reconoce la participación política de todos los ciudadanos a través del sufragio. Otro elemento crucial es el proceso simultáneo de concentración y centralización del poder, que da lugar a la formación del Estado moderno. A través de estos procesos, el Estado logra establecer un monopolio sobre los medios de coerción, imponer su autoridad en un territorio específico y extraer recursos de la sociedad. De este modo, el Estado moderno alcanza una creciente autonomía y capacidad de acción en relación con los diversos grupos sociales. En resumen, a lo largo de un extenso proceso histórico, el Estado emerge como una estructura de poder centralizada
y coercitiva, encargada de ejercer control sobre los territorios y población. Su configuración y políticas refleja la constante correlación de fuerzas entre los diferentes grupos y clases sociales. Así, el Estado se representa como una forma históricamente contingente de organización institucional destinada a la dominación política y a la regulación de los conflictos en la sociedad. Este análisis subraya la complejidad y adaptabilidad del Estado a lo largo del tiempo, revelando su papel dinámico en la configuración de las estructuras políticas y sociales. Haré una reflexión sobre los problemas y retos de fortalecimiento que plantean la modernidad y la globalización del Estado. El Estado se enfrenta a una serie de desafíos y problemas derivados de la modernidad y la globalización que demandan un replanteamiento profundo y búsqueda de soluciones innovadoras. Uno de los retos más destacados es la creciente erosión de la soberanía, autonomía del Estado-nación en el marco de la globalización, la influencia y en ocasiones la subordinación de los estados a actores y dinámicas transnacionales como empresas multinacionales, organismos financieros globales, acuerdos de libre comercio y problemas ambientales de alcance planetario plantean una amenaza significativa. Además, muchas funciones económicas que históricamente están bajo el control del Estado ahora han migrado hacia el sector privado globalizado, incluyendo la producción industrial, las finanzas y la necesidad y las telecomunicaciones. En transferencia, reduce la capacidad reguladora interna del Estado y plantea la necesidad de repensar su papel en la economía global. Un desafío adicional es la crisis fiscal y financiera que afecta a numerosos estados, exacerbada por la movilidad del capital global y la evasión fiscal hacia paraísos fiscales. Esta realidad restringe la capacidad de los estados para financiar políticas públicas y programas sociales, generando tensiones internas y limitando la capacidad de acción del Estado en beneficio de la sociedad. La revolución tecnológica y la sociedad informacional también plantean retos importantes al Estado, obligándolo a modernizar la gestión pública, adoptar la digitalización en la administración estatal y establecer nuevas modalidades regulatorias acordes a transformaciones sociales y económicas. Por otro lado, los estados enfrentan una crisis de legitimidad y representatividad en sociedades cada vez más complejas y críticas. En este contexto, se requieren formas más participativas y deliberativas de forma de decisiones para canalizar las demandas sociales emergentes y responder eficaz a la diversidad de opiniones y perspectivas. Para terminar, en resumen, la reconfiguración del poder global, los cambios en la estructura económica mundial, el avance tecnológico y las transformaciones sociales y culturales plantean la urgente necesidad de repensar el papel del Estado. Esto implica fortalecer sus capacidades regulatorias, financieras y administrativas, mejorar su representatividad democrática y desarrollar formas de gobernanza multinivel que articulen de manera efectiva los ámbitos global, regional, nacional y local. Abordar estos desafíos complejos requerirá no solo innovaciones institucionales, sino también la construcción de nuevos pactos políticos y sociales que reflejen las realidades cambiantes de la sociedad contemporánea. Muchas gracias. Feliz noche.